El enemigo avanzaba con una fuerza imposible de describir. No eran simples ejércitos, eran enjambres que parecían no terminar jamás, un océano viviente que se abalanzaba contra cualquier mundo que se interpusiera en su camino. Planetas enteros desaparecían en cuestión de días, dejando tras de sí solo silencio y ruinas. El Consejo Galáctico había decretado que la guerra estaba perdida. Su decisión fue simple: abandonar los sistemas fronterizos, retirarse a los núcleos centrales y esperar a que la tormenta pasara. Una estrategia cobarde, condenada desde el inicio, pues todos sabíamos que aquella amenaza no se detendría jamás. Y fue entonces cuando los humanos hablaron. Nadie esperaba que lo hicieran. Nadie esperaba que levantaran la voz en una sala donde las razas más antiguas y orgullosas solo discutían formas de rendirse. Pero ellos lo hicieron. Con una determinación que rayaba en la arrogancia, afirmaron que no todo estaba perdido, que no se trataba de cuántos enemigos llegaban, sino de cómo luchar contra ellos. El Consejo se rió en su cara. Una especie que apenas había alcanzado las estrellas, atreviéndose a desafiar el destino mismo de la galaxia. Ellos no respondieron con palabras vacías, sino con hechos. En menos de 3 ciclos estelares, las primeras flotas humanas estaban listas. No eran gigantescas armadas de miles de naves como las que alguna vez poseyeron los grandes imperios, sino escuadras compactas, veloces y con un poder de fuego desproporcionado para su tamaño. Y aún más sorprendente, eran solo 150 naves. El Consejo los llamó locos. Los acusó de arrogancia. Algunos incluso sospechaban que los humanos buscaban un suicidio glorioso para que su nombre no cayera en el olvido. Pero ellos no replicaron. Simplemente encendieron sus motores y partieron hacia la primera línea de batalla, mientras las demás especies nos quedábamos atrás, esperando presenciar la masacre que todos dábamos por segura. Pero lo que ocurrió después, fue el inicio de la mayor leyenda jamás contada. La galaxia necesita aliados, no te quedes fuera, únete a la tripulación humana. Dale a suscribirse y sé parte de la leyenda. Las arreglen solos. El primer choque fue en el sistema de Carvel, un mundo que el Consejo ya había dado por perdido. La colmena Borkai había rodeado el planeta y devorado 3 de sus lunas para convertirlas en forjas vivientes. Millones de criaturas biomecánicas orbitaban como una nube oscura, un enjambre impenetrable. La mayoría de especies de la galaxia lo consideraba un cementerio anticipado, un lugar donde cualquier flota desaparecería en cuestión de horas. Pero entonces, los humanos llegaron. 150 naves, alineadas en formación estrecha, avanzaron sin dudar. No hubo discursos transmitidos al resto de la galaxia, no hubo gritos de guerra ni proclamas solemnes. Solo un silencio férreo, como si supieran que no necesitaban convencer a nadie más que a sí mismos. Cuando el enjambre Borkai detectó su presencia, lanzó oleadas de interceptores. Eran miles contra apenas unas docenas, un maremoto oscuro que parecía capaz de borrar cualquier luz en el espacio. Sin embargo, en lugar de retroceder, los humanos aceleraron. Sus naves eran diferentes, no enormes arcas cargadas de cañones pesados, sino máquinas veloces, adaptadas para maniobras que ninguna otra especie se atrevía a ejecutar. El primer choque fue brutal. Los sistemas de la galaxia, que observaban en tiempo real, esperaban ver la aniquilación inmediata. Pero lo que presenciamos fue otra cosa. En lugar de resistir el embate frontal, los humanos se dividieron en microescuadras de 3 a 5 naves. Ejecutaron maniobras coordinadas que parecían caóticas para un observador externo, pero que en realidad formaban un tejido dinámico, cada nave cubría a la otra, cada salto corto creaba un corredor de fuego letal. Las primeras oleadas Borkai cayeron en cuestión de minutos. Miles de interceptores hechos polvo por un fuego de precisión quirúrgica. Y entonces, la estrategia humana reveló su verdadero propósito. No buscaban ganar por desgaste, sino golpear en los puntos vitales. Un enjambre sin mente colectiva era solo ruido. Cuando la primera estación Nova Borkai estalló en llamas azules, el Consejo entero enmudeció. La destrucción de aquel Nova Borkai fue un momento imposible de olvidar. Desde las cámaras de observación del Consejo vimos cómo la estación colapsaba en un torbellino de fuego azul y fragmentos metálicos que ardían como estrellas fugaces en la órbita de Carvel. Para nosotros, fue un milagro; para los humanos, fue solo el inicio.
Los enjambres, privados de aquel núcleo de coordinación, comenzaron a tambalearse. Lo que antes era un mar de movimientos precisos se convirtió en un desorden caótico. Pero los humanos no les dieron tiempo de reagruparse. Dividieron su flota en múltiples frentes y, como bisturís atravesando carne enferma, comenzaron a destruir cada nodo, cada arteria energética, cada fuente de control. El Consejo observaba incrédulo. Durante siglos, todas las razas habíamos combatido a los Borkai con la misma estrategia: resistencia, contención, muros de fuego diseñados para frenar el avance. Y siempre fracasamos, porque aquella especie no conocía el agotamiento. Pero los humanos, ellos no se desgastaban en resistir, ellos cortaban las venas mismas del monstruo. A cada ataque, las transmisiones que llegaban desde la flota humana eran breves, casi impersonales. Códigos, coordenadas, confirmaciones de objetivos destruidos. No había discursos heroicos ni clamores de gloria. Solo eficacia implacable. Era como si estuvieran librando una batalla que ya habían ensayado miles de veces antes de llegar a Carbel. En menos de 6 horas, el enjambre que había devastado 3 lunas enteras estaba colapsando. Las criaturas comenzaron a devorarse entre sí, incapaces de recibir órdenes coherentes. Y allí, en medio del caos, una imagen recorrió toda la galaxia: 3 naves humanas avanzando a través de los restos ardientes, disparando con precisión quirúrgica, como si fueran cazadores derribando a una presa herida. Fue en ese instante cuando muchos comprendimos algo: la humanidad no estaba peleando para sobrevivir. Estaba peleando para ganar.